pudo llevar a alguien a cometer un acto así? La gente suele preguntarse el por qué. ¿Fue por una sensación de poder, ego, venganza? ¿Han escuchado la historia de la Mataviejitas? A principios de este siglo, la Ciudad de México fue el escenario en el que actuó una de las asesinas seriales más crueles de las que se tiene memoria, Juana Barraza, una ex luchadora profesional conocida entonces como la Dama del Silencio. Ofrecía sus servicios como trabajadora del hogar y le quitó la vida al menos a 16 mujeres de la tercera edad. Su captura se debió a un descuido de su parte, a actuar por impulso. Juana merodeaba por la colonia Moctezuma cuando se encontró con Ana María, una viuda de la tercera edad que vivía cerca del lugar. La anciana compartía su hogar con un joven a quien le preparaba el desayuno. Regresaba a su casa encorvada cargando bolsas de mandado cuando se le acercó Barraza, ofreciéndose ayudarla, a acompañarla hasta su destino. Ya en el lugar, a solas, Juana le ofreció sus servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de piezas, pero la Dama del Silencio le respondió que era muy poco. La anciana dijo entonces que así eran estas viejas, que siempre querían ganar más, y detonó en Juana el instinto asesino, las ganas de matar. Tomó un estetoscopio que se encontraba en la mesa, lentamente se colocó detrás de la anciana y... Momentos después, Juana abandonaba el lugar deprisa cruzándose con el joven que vivía con la anciana, quien llegaba a su hogar sin saber que lo recibiría, el cuerpo sin vida de Ana María. Inmediatamente llamó a la policía, quien rodeó la zona, y terminó encontrando a Juana Barraza, quien encajaba además perfectamente con el retrato hablado de un asesino serial, a quien los medios habían apodado como la Mataviejitas. Sin embargo, esto es solo parte de la historia. Y si quieres saber más, te invitamos a escuchar Asesinamente, el nuevo podcast de Wonder y conducido por Paola Rojas, donde episodio a episodio te adentrarás en los casos más enigmáticos de asesinos seriales, donde descubrirás qué los llevó hasta ese punto. Uno de los contenidos más interesantes que puedes encontrar en Amazon Music actualmente. Encuentra ya los primeros 3 episodios de Asesinamente en Amazon Music y cada semana un episodio nuevo, donde quiera que escuches podcast. Pero no nos tenemos que encontrar con asesinos seriales para conocer el horror real. Por supuesto, la historia de la Dama del Silencio asusta a cualquiera, sobre todo a quienes tenemos personas que encajan con sus víctimas, personas indefensas. Pero no, ese no es el único terror real que nos rodea. Te presentamos algunas de las historias más impactantes que nos han compartido recientemente y que, al parecer, no tienen nada que ver con lo paranormal. Esperemos que hoy puedas dormir. Entre 2014 y 2016, vivimos en lo que hace mucho tiempo fue una casona enorme hasta que el último descendiente de los dueños la dividió en varios departamentos con algunos lugares en común. Nuestro departamento, por ejemplo, era de los grandes, suficiente para que viviéramos mis papás y yo con toda comodidad. Tenía baños y cocina dentro, pero había también una cocina grande que era para todos en la casa, y baños completos que nosotros llegamos a usar como de emergencia, cuando el del departamento estaba ocupado. Vivíamos felices y tranquilos, muy tranquilos. El dueño, una persona de 78 años, era extremadamente cuidadoso al seleccionar a la gente que llegaba a vivir ahí. Quería que esa tranquilidad que se había logrado fuera permanente y que nunca fuera perturbada al dejar entrar a la casa al inquilino incorrecto. Nos conocíamos casi todos. Nos poníamos tristes cuando alguien se iba y nos esforzábamos por darle la bienvenida a las personas que llegaban, de alguna forma que hoy me parece un tanto macabra. Cuando estábamos ahí nos volvimos casi una familia. Pero entre todo lo pacífico y tranquilo que resultaba el lugar, había algo que realmente nos perturbaba. Un sonido que recorría la casona por las noches. Parecía un llanto muy lejano que primero pensamos que provenía de la calle. Esa calle solitaria cerca del centro donde estaba la casa, con muchas personas extrañas recorriéndola todo el tiempo. Sin embargo, la primera vez que decidimos salir a investigar, escuchamos con toda claridad que aquel llanto venía de la casa,
de algún lugar en ella. Había un patio en medio donde a mí me gustaba ponerme a leer, aunque era de las áreas comunes. Casi nadie pasaba mucho tiempo ahí. Recuerdo que una vez me quedé dormida con un libro entre los brazos, cuando me despertó la sensación de que alguien estaba cerca, muy cerca de mí. Voy a ser más específico. Me despertó la sensación de que algo me estaba respirando en la cara. Tardé unos segundos en reaccionar y estoy seguro de haber visto que algo se movía entre las plantas, pero lo único que hice fue entrar al departamento. Momentos después, de nueva cuenta, volvimos a escuchar aquel llanto. Esto se convirtió en uno de los pequeños detalles negativos del lugar. Ese llanto que llenaba la casa y que hubo quien se atrevió a decir que venía desde el cuarto piso, aunque ahí solo había un pequeño espacio, un departamento más pequeño que el nuestro, donde vivía el dueño. Tuvimos que aceptarlo. El lugar era demasiado perfecto. Tenía que tener un defecto. Tenía que tener sus fantasmas. Eso creímos. Hubiera preferido que esto fuera simplemente una historia de fantasmas. Ahora, no estoy tan seguro de que lo sea. Los llantos empezaron a volver cada vez más comunes. Se escuchaban ya todas las noches. No había una sola en que nos dejaran descansar. Intentamos hablar con el dueño, pero cada vez salía menos de casa, y era muy especial con que le fuéramos a tocar. No le gustaba que nos acercáramos a su puerta. La única forma de platicar con él era encontrarlo cuando salía de casa todas las mañanas, poco después del amanecer, siempre con mucha prisa, siempre a paso apurado. Pero ya no lo habíamos visto. Una noche los sonidos cesaron, así nada más, dejaron de escucharse. Luego, los inquilinos que vivían cerca del departamento del dueño se empezaron a quejar de un olor terrible que salía de ahí, y todos temimos lo peor. Temíamos que aquel pobre hombre hubiera muerto y por su forma de ser, por su rechazo a que nos acercáramos a su puerta, nadie se hubiera dado cuenta. Hablamos a la policía. Les dijimos que creíamos que una persona mayor había fallecido en su departamento. Nos reunimos todos en las escaleras que daban al departamento del anciano, donde ya no llegaba el olor. Platicábamos, pues, les digo, éramos como una familia. Platicábamos tristes sobre el anciano y contábamos historias de sus peculiaridades. Parecía una de esas charlas que se dan en un funeral. De pronto, unas risas parecieron venir desde allá arriba. Unas que definitivamente no eran del anciano y para mí fue la señal para irme. Varias personas se sintieron raras también y se fueron a sus casas. Mis papás bajaron y se quedaron con unas señoras que vivían en el tercer piso, pero aún querían esperar. Querían ver que llegara la policía. Yo bajé hasta mi casa e intenté poner música para distraerme. Escuché como golpes, como si movieran algo en el cuarto de al lado de mis papás o en el baño, que estaban en la misma dirección. Y aunque lo primero que pensé fue que ya habían bajado, luego me di cuenta de que no podían haberlo hecho tan rápido. Literalmente yo acababa de entrar y prender música. Fui a revisar. No había nada. Y entonces volví a escucharlo, pero ahora en mi cuarto. También fui a ver sin encontrar nada extraño. La policía llegó. Rápidamente enviaron a todos a sus departamentos. Al parecer, habían encontrado algo, pero no era lo que ninguno de nosotros creíamos. Nada de lo que nosotros esperábamos. Tuvieron que forzar varias entradas para entrar al departamento. Fueron también bomberos, y es que detrás de la pesada puerta de madera había una reja bastante gruesa. Cuando por fin lograron vencerla, buscaron por todo el departamento sin encontrar una sola señal de aquel hombre, lo cual era extraño no solo por el olor, sino porque la reja estaba cerrada por dentro. Pero había algo más. Debajo de la cama encontraron algo extraño, una especie de orificio en la pared. Levantaron la cama del lugar dejando ver una parte faltante. Había algo detrás de la pared. Los bomberos la rompieron, dejando ver otras 2 habitaciones ocultas, llenas de basura y desechos. Un orificio en el piso que daba hacia las tuberías parecía haber servido como un baño. Había señales claras de que alguien habitaba ahí, al menos 2 o 3 personas.
y había un hoyo más que daba hacia las paredes. Una persona normal no cabría por ahí, era imposible, pero parecía, por lo que dijeron, conducir hacia las paredes por toda la casa, hacia los baños de cada departamento. Al día siguiente nos pidieron abandonar el lugar, nos dieron un plazo, y antes de que pudiéramos darnos cuenta, la casona entera fue clausurada con cintas policiales y era imposible entrar. Mucha gente dejó cosas adentro. Nosotros tuvimos la suerte de poder sacarlo todo. Por lo que supimos, el anciano nunca fue encontrado, ni él ni su cuerpo. Tampoco hubo rastro de lo que sea que habitó esos cuartos clausurados al lado de su departamento. No pudimos confirmar si podía moverse por toda la casa, si en algún momento, mientras nos lavábamos los dientes, mientras nos veíamos al espejo, alguien nos observaba desde el otro lado, dentro de la pared. Lo que sí supe fue que la casa fue reclamada por el gobierno. No sé a quién la vendieron, pero fue remodelada y ahora volverán a alquilar sus departamentos. Quiero pensar que la gente que llegue a vivir ahí lo hará sin mayores contratiempos, que no escucharán llantos en las noches, que parecen venir de dentro de la casa, que ya no hay nadie entre las paredes. Yo quiero contarles la historia de una virgen que camina. Una virgen que se bajaba de su altar y recorría las calles de este pequeño pueblo en el que vivo, en el estado de Aguascalientes, no muy lejos de la capital. Yo fui una de las primeras personas en verla. Los perros empezaban a ladrar por las noches, se ponían como locos y al asomarte a la calle, la veías. La Virgen de la iglesia, entre la niebla, entre la lluvia, caminando por todo el pueblo. Cuando yo la vi aquella primera vez caminando lento, muy lento, frente a mi casa, debe ser uno de los momentos más aterradores de mi vida. Sentí casi como si el corazón se me detuviera un momento. Y al día siguiente, en la escuela, no fuimos pocos los que comentábamos al respecto. La Virgen se baja del altar y se sale de la iglesia. Este rumor se fue haciendo más fuerte con las semanas, con los meses, porque incluso gente respetable del pueblo la llegó a ver. Alguna vez alguien le pudo avisar a un policía que dijo que la siguió de lejos sin poder darle alcance. El padre tuvo que decir en misa que nada de eso era cierto, que además no era posible porque todo se cerraba bien, porque no había forma de que algo en esa iglesia, aunque fuera un milagro, sucediera sin que él se diera cuenta. Pero los rumores continuaban, y cada que se venía una noche así, de esas en las que a ella le gustaba salir, había gente que se quedaba cerca de la iglesia, cuidando, esperando a verla, esperando a ver que se saliera. Pero nada, no veían nada, aunque luego se escucharan ladrar los perros, aunque se volviera a ver ella por todo el pueblo. Y todos nos convencimos, la leyenda era real. ¿Y qué les puedo decir yo si la había visto con mis propios ojos? Si juré y perjuré que lo que vi no era mi imaginación. Hasta que ocurrió algo. Algo que cambia esta historia por completo. Cuando murió doña una respetada señora de la comunidad, toda su familia, originaria del pueblo, los más ricos de la región, se ha venido a la capital, pero ella permanecía ahí, en la casa de sus antepasados. Cada vez más mayor la señora, más fuera de sí, pero siempre rehusándose a tener a alguien que la cuidara. Cuando murió, encontraron entre sus ropas aquellas de la Virgen, que en algún momento tomó sin que nadie se diera cuenta de la iglesia. La Virgencita tenía varios cambios, así que nadie se dio cuenta de la desaparición de uno de ellos. De pronto, lo que sentíamos eran escalofríos, pero no por lo paranormal que pensábamos, sino por imaginar a aquella señora, ya entregada a la locura, vistiéndose así para salir a recorrer el pueblo en noches de niebla. Pero hay algo más, todavía más extraño, aunque esto yo no lo vi y por ende no lo puedo asegurar. Pero es que hubo niños del pueblo que, una noche de lluvia, dijeron ver a la Virgen caminar por las calles más oscuras otra vez, meses después de la muerte de doña Carmelita.
Gracias por seguir por acá. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo episodio ni una sola historia. Y también, si así lo deseas, síguenos en nuestras redes sociales, donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, que ya no vamos a detener más. Yo soy Uriel Reyes y tú aún tienes por escuchar más relatos esta noche. Este relato que les voy a contar puede entrar en lo místico o paranormal, según quien escuche. Para mí es terror real. Hace como 5 años vivíamos en una casa que rentábamos, cerca de la quinta base militar de Zapopan, en Jalisco. A un lado de esta casa vivía un vecino solo con sus 2 perros, una persona de entre 40 y 45 años. La verdad es que nunca tuvimos una relación más allá que la de cortesía. Nosotros salíamos a trabajar y nos lo topábamos cuando él también se iba, o cuando regresábamos ambos, y solo era decir un buenos días o buenas noches. El vecino era muy común, muy normal, nada más que siempre tenía todo cerrado. De repente llevaba a su novia una vez por semana a su casa y ya, en sí no se metía con nadie. Generalmente era una persona bastante solitaria. Atrás de nuestras casas había un parquecito municipal, boscoso y muy poco alumbrado, y las casas compartían un muro, es decir, quedaban patio con patio, y por lo mismo absolutamente todo se escuchaba de una a otra. Una noche en que habíamos llegado de una fiesta, más tarde de lo habitual, al entrar solo nos dispusimos a dormir. En ese entonces mi hijo tenía un poco más de 1 año de edad, y se nos había hecho costumbre rolarnos un día mi esposo y otro día yo, para dormir en el piso, al lado de la cama y pegado al muro del cuarto del vecino. Y es que a pesar de que mi hijo tenía su cuarto, nunca se quedaba tranquilo para dormir de corrido solito en su cuna. Así que ese día me tocó dormir a mí en el piso y a mi esposo en la cama con el niño. En algún momento entre las 2 y las 3 de la mañana, me despertó un sueño muy feo. Estaba soñando que había mucha gente en el parque detrás de la casa, gente a la que no se le veía la cara, toda de negro, y estaban como esperando a pasar a la casa del vecino. En eso me despertaron voces, esta vez reales, rezando muy aprisa el Padre Nuestro, o una novena, como cuando rezan el rosario las señoras, que es muy rápido. Entonces desperté a mi esposo y le dije: escucha, acércate al muro, se oye como que está rezando gente con el vecino. Al principio mi esposo estaba incrédulo, me decía que no era nada, pero se siguieron escuchando. Cuando de repente se escuchó un ruido muy feo, como un lamento, como un gruñido, o como si hubieran golpeado a alguien. Ahí fue cuando nos asustamos mucho, o al menos yo, ya que mi pequeño era un bebé todavía, y cuando una se vuelve madre, cualquier situación que implica peligro nos agudiza el instinto. Mi esposo, queriendo encontrarle algo de lógica a la situación, me dijo: voy a bajar, voy a revisar que la puerta esté bien cerrada. A lo mejor al vecino le están haciendo algo. Bajó, y cuando subió al cuarto me dijo que había una camioneta negra afuera, que todas las luces en la casa del vecino se veían prendidas. Y en ese momento el ambiente, a mi parecer, se puso muy pesado. Casi eran las 3 de la mañana y mi bebé se despertó y empezó a llorar. Lo único que hizo el comentario de mi esposo fue que me pusiera aún más nerviosa. De por sí yo ya estaba con la paranoia a tope, pensando en que en cualquier momento podrían brincar de patio a patio y meterse a nuestra casa. Justo en ese momento, eso que se oía en el cuarto del vecino empezó a gruñir, a gemir más fuerte, y los rezos empezaron más y más rápido. Yo ya no aguanté más y le marqué a mis padres, que vivían a 3 cuadras de nuestra casa. Al ir bajando las escaleras, no sé si de tanto miedo que ya tenía, me parecían interminables, como si nunca fuera a llegar al último escalón. Mientras lo que fuera que estuvieran haciendo en la casa del vecino se escuchaba más y más fuerte y el aire se sentía pesado. En el momento en que yo bajé con mi bebé en brazos, llegó mi papá en su coche. Pobre de mi esposo, que en lo que se alistaba, hasta lo dejé ahí solo arriba. Una vez que salimos, mi papá dio vuelta en U para arrancar y logramos ver cómo en la casa del vecino todas, absolutamente todas las luces estaban prendidas y todas las cortinas abiertas. Lo más raro
Lo que a nosotros tres nos sacó más de onda fue que en la sala habían personas, todas de negro, formando un medio círculo. Y al centro había alguien, un bulto negro. Y una de esas personas alrededor tenía en los brazos un libro grande, como una Biblia. Solo alcanzamos a ver cómo unos de ellos se nos quedaban viendo, mientras los demás seguían en lo suyo. Y yo recé en ese momento para que no nos fueran a seguir. Esa noche, evidentemente, nos quedamos en casa de mis padres. Al día siguiente que volvimos, seguían ventanas y cortinas abiertas de par en par, pero ya no había nadie. A los 2 o 3 días empezó a ver un señor muy raro, que solo se asomaba y permanecía todo el tiempo pegado en las ventanas, ya fuera en la planta baja o alta. Esa persona no era mi vecino, y nunca lo habíamos visto antes de lo que pasó aquella noche. Cabe mencionar que después de eso, al vecino ya no lo volvimos a ver. Solo a ese señor que, supongo, iba y medio alimentaba a los 2 perros que tenían. Y aún entre las ventanas se lograba ver el piso lleno de veladoras de muchos colores. Ese señor duró como 5 días más viéndose. Luego ya no se supo de él ni de los perros, de la raza Gran Pirineo, que quien la conoce sabe que son unos perros gigantes blancos. Los perros siempre se quedaban con hambre y aullaban. Yo, como podía, les aventaba croquetas y salchichas. Era como si los estuvieran dejando morir. Y uno de esos días que yo salí al patio para darles de comer, escuché sin querer una conversación de este señor y decía: vas a ver que con eso tu mamá se va a mejorar, ya para que no estés preocupado. No, ya verás que esta chingadera nos va a ayudar. Nunca supe con quién estaba hablando, y la verdad es que cuando escuché la última frase me dio mucho miedo y me metí. Uno de esos días en los que este personaje estaba en la sala, como siempre pegado a la ventana, pasó una vecina, una ya muy mayor. Yo estaba en la cocina lavando trastes, frente a la ventana que da hacia la calle. Solo vi que la señora se regresó y con su mano le hizo una expresión de vas a ver, y alcancé a escuchar que le decía que eso que practicaba no era de Dios. Nunca supe a qué se refería, o cómo es que ella había podido saber lo que ese señor estaba haciendo. La verdad es que esa noche nunca supimos qué estuvieron haciendo, pero algo bueno o algo medianamente normal no era. Ese día, se los juro, sentí el terror real más grande de mi vida. Buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos y bienvenidas a las siguientes historias de encuentros con lo paranormal. Esta vez que vienen de la mano de policías y militares. Cada vez es más difícil diferenciar porque en México, al menos, los militares se ven orillados a hacer trabajos policiales, y es por eso que esta recopilación los incluye a ambos. Esperamos que la disfruten porque son historias que nos han sorprendido mucho, que nos han asustado y que quizás ustedes también les dejarán sin dormir. Es hora, pues, de apagar la luz y dejarse llevar. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Con mucha discreción y guardando el anonimato, voy a contarles una historia muy traumática que viví junto a algunos compañeros hace no mucho, cuando se iniciaban los trabajos de construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. En una zona muy alejada en medio de la selva, lejos de cualquier población, nos reportaron de un problema, un contratiempo que habían vivido algunos trabajadores. Nos dijeron que algo los había espantado y que no querían regresar a trabajar. Mi superior no nos dijo mucho, pero quería asegurarse de que no fueran delincuentes, algún grupo de crimen organizado, aunque no son comunes en esa zona, o algunos pobladores que estuvieran en desacuerdo con la construcción y que los hubieran amenazado. Así que nos trasladamos a la zona
para asegurarnos de que los trabajadores pudieran regresar sin correr peligro. Lo cierto es que al llegar, todo se veía completamente normal. Hicimos varios recorridos de reconocimiento. No se notó nada que pudiera indicar qué fue lo que los había asustado, qué había ahuyentado a los trabajadores, que por lo regular son gente local, gente que conoce la zona. Y aunque no encontramos nada, teníamos que permanecer en el lugar para asegurarnos de que pudieran volver. Decidimos hacer una caminata larga y 3 compañeros y yo nos separamos del grupo. Caminamos un buen rato, kilómetros diría yo, entre la selva. Caía la tarde, pero el calor seguía siendo todavía muy intenso. Un compañero gritó a lo lejos, divertido. Había encontrado algo que teníamos que ver. Nos acercamos rápidamente para encontrarnos con un hoyo en el piso, entre piedras. Iluminamos hacia adentro y no podíamos creer lo que nos encontramos. Un cenote, en medio de la nada. Parecía que nadie hubiera entrado antes ahí. Parecía virgen. Uno de nosotros se atrevió a entrar con cuidado y con una lámpara potente se dio cuenta de lo grande que era y de lo cristalina que se veía el agua ante lo pequeña de la entrada. No le caía tierra ni hojas como suele suceder con los cenotes que están al aire libre. Desde dentro nos habló para que bajáramos y lo hicimos todos con cuidado, asegurándonos de que no hubiera nada alrededor. Pero les repito, parecía que estábamos a kilómetros de cualquier rastro de civilización. Dentro estaba muy oscuro, pero dejamos prendidas varias linternas. Decidimos meternos al agua y refrescarnos. Dejamos la ropa cerca de la entrada y caminamos entre las piedras, en el agua cristalina, pero unos metros después, todo se volvía negro. Se dejaban de ver las piedras en las que caminábamos. El cenote se tornaba muy profundo. Los demás eran buenos para nadar y se metieron con confianza, pero yo apenas sé flotar. No me atreví a adentrarme más porque sé que pueden ser lugares extremadamente profundos. Y había algo que me incomodaba. Sentía que alguien nos estaba viendo, aunque eso era completamente imposible. Lo que sí es que sé que muchos cenotes eran usados como lugares ceremoniales antiguamente. Muchos, dicen, están llenos de restos humanos en sus fondos. Así que no, yo ahí en lo bajito, nada más, pisando todavía entre las piedras. Nos alejamos de la entrada. No nos dimos cuenta que se nos estaba haciendo de noche, y es que parecía que ahí dentro no pasaba el tiempo. Yo solo escuchaba las risas de mis compañeros nadando en la oscuridad, hasta que se escuchó otra cosa, algo extraño. Como si un sonido que apenas era perceptible hubiera llenado todo el cenote de repente. Algo que no lográbamos identificar en el cerebro, pero que podíamos sentir. Las risas callaron de pronto. Un montón de murciélagos salieron volando de repente, pero muchos, cientos, nos pasaron cerca de la cabeza y se dirigieron a la salida. Mis compañeros se apresuraron a salir de la zona honda y yo me dirigí a la salida por mis cosas. De repente teníamos una necesidad extraña de salir de ahí. Las linternas se apagaron. Solo quedó una prendida que no iluminaba nada más que un punto del techo pedregoso del cenote cerca de la entrada. No veíamos ni por dónde pisábamos, todo era demasiado oscuro ya. Al caminar hacia nuestras cosas, lo vimos, parado en la entrada. Un murciélago sobre una piedra por la que teníamos que pasar. Uno de los compañeros soltó un grito seguido de una risa nerviosa y luego nos reímos todos los demás. Era gracioso que un animalito nos hubiera sacado un susto de ese tamaño, pero pronto las risas callarían de nuevo. Y es que al caminar un poco más, nos dimos cuenta de que el animalito había sido una ilusión óptica. No era un pequeño murciélago parado en una roca junto a nuestras cosas. Era algo del tamaño de una persona que estaba bloqueando por completo el hoyo por donde entramos. Nuestra única salida era
más alto que nosotros, podría asegurar, y teníamos que caminar en su dirección, acercarnos mucho para llegar a nuestra ropa y nuestras armas. Pero nadie se atrevió a moverse. Alguien dijo al fondo muy despacito que era el dueño del cenote, que no debíamos haber entrado. Pero esa advertencia llegaba demasiado tarde. Por varios minutos esa cosa se mantuvo inmóvil en la entrada, hasta que empezamos a ofrecer disculpas. Lo único que queríamos era salir, y solo atinamos a pedir perdón. De la nada esta cosa dio unos pasos hacia atrás, pasos como de persona, y ahí lo perdimos de vista. Salimos disparados de ahí y corrimos hasta llegar a la zona donde nos esperaban nuestros compañeros. Nos faltaba el aire, estábamos pálidos, pero aún así nos detuvimos antes de llegar para calmarnos, para ponernos de acuerdo. No podíamos contar lo que acababa de pasar. Era ridículo. No nos iban a creer y nos iban a traer a carrilla a partir de entonces. Así que prometimos no volver a mencionarlo. Ya no tengo contacto con dos de los que vivimos ese suceso, con dos de los que nos encontramos con ese ser del cenote, pero aún así me atreví a compartirlo con ustedes. Estoy seguro que no somos las únicas personas que nos hemos topado con un ser así. Si esto llega a más gente, me encantaría saber otras experiencias al respecto, en los cenotes, en la selva. Gracias por escuchar. Pero en las historias de hoy no solo hablaremos de criaturas extrañas, de guardianes de la naturaleza, también vamos a hablar de uno de los orígenes del horror, de los demonios, de las posesiones. Prepárate para la siguiente historia de este episodio, pero antes recuerda visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com y seguirnos en nuestras redes sociales, también rdlnoficial en todas partes. Y ahora esperamos que hayas tomado aire, que este descanso, esta parada a la mitad del camino, haya sido de ayuda, porque continuamos con más relatos esta noche. Un saludo a toda la comunidad. Soy policía y la verdad es que he vivido 3 sucesos bastante extraños. Podría decir que sin lugar a dudas paranormales durante estos 15 años en la corporación, pero hoy quiero contarles el primero y seguramente el más impactante. El mayor miedo que he experimentado en mi vida lo viví aquella noche. Espero no aburrirles con la siguiente historia. Yo tenía poco tiempo como policía. Mi pareja, Rangel, era un miembro muy respetado en la corporación. Había llegado a puestos muy importantes, pero una acusación de corrupción casi lo lleva a la cárcel. Al final no fue a prisión, pero lo regresaron a patrullar como cuando era un veinteañero, como cuando empezaba su carrera. Y aquel conflicto le hizo perder a su familia también. Su esposa y su hija se fueron de la ciudad, cortaron todo contacto con él. Con el paso del tiempo, Rangel encontraría de nuevo una pareja, Maribel, una joven mucho menor que él. Tenía 35 años cuando lo conoció. Era muy reservada y nunca asistía a los festejos o actividades de los compañeros, a diferencia de su primera esposa, que era sumamente estimada por todos. Yo fui sabiendo todos estos detalles con el tiempo, pero hoy les contaré mi primer encuentro con ella. Rangel era mi maestro en todos los sentidos. Supongo que por eso, recién salido de la academia, me habían colocado con alguien de esa experiencia. Además, por el respeto que le tenían todos los compañeros, yo también me libraba de algunas tareas que sí tenían los demás. Una noche, un martes, lo recuerdo muy bien, me avisaron que Rangel no iría a trabajar. Había pedido un permiso especial, así que yo llegué y me preparaba para salir solo, pero recibí una llamada. Era él. Me pedía que fuera cuanto antes a su casa. Necesitaba que le hiciera un favor. Le dije que tenía que trabajar y me dijo que no habría problema, que esa noche él me necesitaba, que mi única orden era dirigirme a su casa.
Me pareció extraño, pero sabía que tenía que hacerle caso a él. Así que me puse de nuevo mi ropa de civil y salí de la jefatura para dirigirme hasta su domicilio. Sabía dónde vivía. Ya habíamos pasado por ahí. La casa era muy grande. Siendo sincero, demasiado grande para ser la casa de un policía. Cuando llegué había una anciana en la entrada, con medio cuerpo en la banqueta y medio cuerpo dentro. Parecía esperar desesperada por alguien. Cuando me estacioné enfrente y cruzó rápidamente, me di cuenta de que me estaba esperando a mí. Estaba muy nerviosa. Me dijo que era la suegra de Rangel, la mamá de Maribel, que ella me esperaba dentro. Le extendí la mano como cortesía para que entrara ella primero, y solo sonrió muy nerviosa, como con miedo. Me dijo que ella no entraría en la casa, y noté en ese momento que estaba en pijama, que parecía tener mucho frío. Lo único que pude hacer fue ofrecerle mi chaqueta y la aceptó. No lo había notado hasta ese momento, pero la temperatura parecía haber bajado drásticamente desde que llegué. Cuando entré me di cuenta de que había muy pocas luces encendidas dentro de aquel caserón. Unas velas al fondo del pasillo me indicaban hacia dónde caminar y nada más. Así que preferí hablarle a Rangel desde ahí, anunciarle mi llegada antes de adentrarme solo en esa oscuridad. Rangel, ya llegué. ¿Dónde estás? Lo vi asomarse del fondo. Tenía guantes de plástico y un mandil blanco totalmente manchado. Me sorprendió ver muchas manchas, aparentemente de sangre en él. Qué bueno que viniste. Necesito que te quedes aquí, más o menos hora y media, máximo 2 horas. Tengo que ir a buscar a alguien en la central camionera, pero... Un sonido a lo lejos, viniendo del segundo piso, me interrumpió. Todavía recuerdo cómo me asustó aquel alarido, aquel sonido como de una garganta, algo que no logro explicar. Recuerdo cómo me encogí de espaldas. A veces aún sueño con ese ruido. Por favor, te encargo mucho, Maribel, de mi suegra. Por favor, tienes que cuidarlas. Yo no voy a tardar, pero tienes que cuidarlas. No soporté las ganas de preguntarle algo a Rangel. ¿Cuidarlas de qué? Guardó silencio, como si buscara las palabras para poder explicarme. Caminó hacia las escaleras y me los dijo mientras me pedía que lo siguiera hacia arriba. De Maribel, respondió. Me pidió que confiara en él. Me dijo que confiaba en que yo no hablaría al respecto, sobre todo porque estaba convencido de que nadie me iba a creer. Subimos y conforme llegábamos al final de las escaleras, los dos, como por algún reflejo, empezamos a caminar muy despacio, lentamente, con mucha precaución. Una puerta estaba entreabierta. Noté que había una toalla doblada en el piso, como para impedir que el viento la cerrara por completo. Con más detenimiento, noté que la toalla estaba clavada al piso. Rangel se detuvo y no me dejó abrir la puerta. Ahí les juro que desde adentro alguien me llamó. Alguien me llamó por un nombre que hacía 20 años que no escuchaba. Quien estaba ahí dentro me llamó de la misma forma en que me decía mi mamá, que falleció cuando yo era niño. Nadie más me llamaba así. Nunca se lo había contado a nadie, menos a Rangel, que al ver mi reacción, de alguna forma entristeció con su mirada. Me pidió perdón, pero me dijo que en ese momento yo era la única persona en la que podía confiar. Empujó la puerta. Lo siguiente es una cosa que yo sé que parece sacada de una película, pero les juro que así fue. Maribel estaba parada en su cama, pero encorvada hacia su lado izquierdo, de la forma en que haría una niña curiosa que quiere ver algo, pero tan doblada de su espalda que se veía completamente antinatural. Tenía sus manos al frente como demostrando entusiasmo, haciendo chocar las yemas de sus dedos y sonriendo,
simplemente sonreía. En su rostro, que parecía absorber la oscuridad, resplandecían los dientes roquizos, como si tuviera la boca llena de sangre. Me volvió a hablar por ese nombre. Me dijo que pasara a jugar. Rangel cerró la puerta hacia la toalla y me dijo que tuvieron que ponerle eso porque, aunque Maribel estaba sujeta a la cama, se cerraba constantemente la puerta y alguien la jalaba por dentro. Caminamos hacia las escaleras para volver de nuevo a la planta baja. Le pregunté qué tenía Maribel. Le dije que teníamos que buscarle ayuda, médicos, un psiquiatra. Eso era lo que ella necesitaba. Riéndose como burlándose de su propia situación, me dijo que por supuesto que ya habían ido a todos los médicos posibles. Me dijeron que era bipolaridad, luego esquizofrenia, pero la esquizofrenia no hace que alguien te llame así, como te dijo a ti. Es un nombre importante, ¿verdad? Lo vi en tu cara. Y sobre todo, ni la bipolaridad ni la esquizofrenia hacen que alguien flote por el pasillo de lado a lado a las 3 de la mañana. Por la forma en que lo dijo, entendí que la última frase no era en sentido figurado. Rangel estaba hablando completamente en serio. Cuando estábamos abajo, noté que la señora se asomaba por la puerta. La vi, le dije que pasara, que yo me iba